para ustedes hoy aquí en Tarde del Sol. Bueno, continuamos. Hay muchos más invitados en el día de hoy. Humberto Rueda es de la Organización Mundial del Trabajo y está conectado a esta hora con nosotros para hablar de este gran tema, acoso laboral, en el día de hoy. Humberto, buena energía para ti. Buena Bienvenido. energía. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Muchas gracias. Humberto, gracias por estar con nosotros esta tarde de festivo y preguntarte cómo lograr, digamos, que el trabajador se potencialice, lograr lo máximo de él, cuando el 25% de los trabajadores en el mundo se siente subvalorado o no valorado por la empresa donde está trabajando. Pues mira, incluso te voy a dar un dato que es todavía más dramático, porque hay una información de una encuesta que hace una organización que se llama Gallup, que dice que el 80% de las personas no se sienten realmente felices en sus trabajos. Y entonces, cuando tú no estás feliz en tu trabajo, pues tú no das realmente tu máximo potencial. Hay otro estudio que dice que la mayoría de las personas solamente entregan hasta el 20% de su verdadera capacidad, pero en parte es porque no se sienten felices en sus trabajos. Entonces, aquí el tema, la pregunta sería, bueno, ¿cómo hacer para que las personas logren entregar su máximo potencial sintiéndose felices en sus trabajos? Y ahí, digamos, el trabajo que yo hago con las personas en las empresas es en dos dimensiones. Porque fíjate que hay una parte que es la dimensión del individuo, o sea, de qué tengo yo que hacer como persona, como profesional, como trabajador, para sentirme bien en mi trabajo, pero otra parte tiene que estar también del lado de la organización, o sea, qué tiene que hacer la organización para crear un terreno fértil para que eso se pueda dar. Entonces, básicamente el tema es, por un lado, desde la perspectiva del individuo, nosotros como personas necesitamos conectarnos con nuestro propósito personal. Cuando nosotros nos conectamos con nuestro propósito personal, como que resonamos con él, nos emocionamos, nos entusiasmamos, y de hecho hay una clave que yo enseño mucho en mis talleres, y es que el propósito personal está muy relacionado con los talentos que nosotros tenemos. Cuando nosotros comprendemos nuestros talentos y ponemos nuestros talentos al servicio de la función que tengamos que hacer en la empresa en la cual estemos, nosotros vamos a sentir que estamos viviendo ese propósito. Entonces, digamos que hay un trabajo que es conectarnos con nuestro propósito personal, el para qué vinimos a este mundo, qué es lo que podemos aportar nosotros al mundo, qué es lo que podemos dar. Y aquí hago una frase que me gusta, es: nadie encuentra la trascendencia acostado en una hamaca. Todos encontramos la trascendencia cuando servimos a los demás. Humberto, basado en lo que acabas de decir y en el buscar ese equilibrio, ¿qué pasa cuando uno trabaja en un lugar que le encanta pero no le pagan bien? O cuando es al contrario, me pagan muy bien pero el ambiente de trabajo no es tan bueno. ¿Cómo llegar a ese equilibrio del que precisamente estabas hablando? Wow, esa es una pregunta gigantesca. Pues mira, en mi vida personal, yo estuve 30 años en el sector corporativo y estuve como gerente general y gerente comercial de compañías de tecnología, y yo era muy bien pagado, pero yo no me sentía feliz en lo que hacía, y especialmente por una razón, y era que yo no tenía claro para qué era que hacía lo que hacía. Muchas veces creemos que el propósito de nuestro trabajo es lograr las metas, por ejemplo, y resulta que eso es un objetivo, es una meta, pero no tiene que ver con el propósito. El propósito tiene que ver con la parte más trascendental de lo que venimos a aportar. Entonces, si me pagan bien, pero no lo disfruto, entonces ahí mi recomendación a nivel del individuo, porque ahorita, si quieren, les cuento también del lado de la empresa, pero a nivel del individuo es conectar con su propósito personal, que está relacionado con ¿qué? ¿Cuál es la pista? ¿Cuáles son las pistas para conectar con nuestro propósito personal? Reconocer cuáles son los talentos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos talentos, capacidades únicas, y en la medida en que nosotros usemos esos talentos para ponerlos al servicio de la función que tenemos que hacer en nuestro trabajo actual, vamos a comenzar a sentir mayor trascendencia y mayor disfrute. Ahora, si yo disfruto mi trabajo, me siento feliz, bendecido con mi trabajo,
que son muy pocos, 20% de las personas, pero qué bueno, pero no estoy recibiendo lo suficiente para yo poder vivir y poder sostenerme, pues bueno, hay dos caminos. Uno es buscar en la misma organización la posibilidad de mejorar esas condiciones y si no, buscar una organización que sí valore mi trabajo en los niveles en que yo lo necesito, porque igual amo lo que hago y hacerlo acá o en otra organización seguramente me va a hacer sentir igual de bien. Humberto, estábamos hablando del propósito personal, claro, pero ahora el propósito organizacional, claro. Esa organización también tiene que tener claro lo que quiere de un empleado, mostrárselo en sus objetivos, en su misión, en su visión. Ese logro tampoco es fácil de hacer para atraer a sus empleados que queremos lograr. ¿Cómo se logra eso? Bueno, lo primero es entender una cosa, que puede sonar un poquito duro, pero tiene todo el sentido del mundo. Y es, ninguna empresa debe tener como propósito hacer dinero. Pero, para poder honrar su propósito, necesita hacer dinero. Claro, porque es que si no, si mi propósito, por ejemplo, es hacer camisas y yo sueño con ver a las personas bien vestidas, abrigadas con las camisas, etcétera, y yo hago lo que hago y no gano dinero y me quiebro, pues no puedo honrar el propósito. O sea, para poder honrar el propósito necesito hacer dinero, pero el propósito no es hacer dinero. Ahora, teniendo eso claro, las organizaciones tienen que identificar cuál es ese propósito que los inspira, que los enamora, que los hace sentir orgullosos. Y es muy importante porque muchas veces las organizaciones se enfocan en hacer dinero. Se enfocan en hacer las ventas, cumplir los objetivos, ser rentables, etcétera, etcétera. Meten una cantidad de presión y de estrés a todos los colaboradores, comenzando por el presidente de la compañía, pero no tienen claro para qué es que están haciendo todo eso. No tiene mucho sentido y eso destruye al mismo empleado, lo desbarata por dentro, lo quema. Ahorita ustedes hablaban del burnout, pues genera burnout, es esa ausencia de propósito. Cuando una empresa, por el contrario, tiene un propósito trascendental, bien identificado, mira, queremos impactar a tantas personas en el mundo con este producto, con este servicio que nosotros hacemos, las personas se levantan, los miembros de la empresa se levantan con amor, se inspiran por ese impacto positivo que se quiere dejar en el mundo. Ahora, decir el propósito es solamente una parte, o sea, esa es la declaración del propósito. Lo que hay que hacer también es asegurar que todo en la organización esté alineado con el propósito, los procesos, la forma como medimos el progreso de la organización tiene que estar expresado en el lenguaje y alineado con el propósito organizacional. Cuando tenemos un propósito inspirador que atrae a la gente, que vibra con él, y tenemos personas que comprenden que el propósito personal es tomar sus talentos únicos y ponerlo al servicio de esa función en esa empresa que amamos porque nos enamora el propósito de la empresa, pues tenemos la alineación del propósito personal con el propósito organizacional, y ahí donde yo digo ocurre la magia. Cuando se alinean esos dos propósitos, ocurre la magia. No es tan difícil hacerlo realmente, y esa es mi función, realmente es ayudar a las empresas a eso. No es tan difícil, pero sí es muy importante hacer esa tarea porque eso asegura la sostenibilidad en el largo plazo de las empresas, pero también el que la empresa realmente genere bienestar. Humberto, pero esa alineación que tú hablas no creo que sea tan fácil, sobre todo porque empiezas diciendo que ninguna empresa debería tener el propósito de hacer dinero, cuando la realidad es que cuando uno entra a una empresa le dicen, aquí esto tiene que producir dinero y si no, no funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo resueno con lo que estoy haciendo, pero mis superiores jerárquicos no? Bueno, es que tienes un buen punto. Mira, yo te decía que el tema es una ecuación de dos lados. El individuo, con la claridad de su propósito personal, y la organización, con un propósito que enamore para que las personas que forman parte de la organización se sientan enamoradas y felices ahí. Y justamente cuando vamos a definir el propósito organizacional, esto nace desde la cabeza de la organización. O sea, una empresa cuya cabeza, cuyo presidente no tiene claro ese propósito trascendental, no actúa en consecuencia, sus decisiones no honran ese propósito trascendental, es una empresa que está siendo incoherente, o sea, que no está realmente viviendo ese propósito trascendental.
Y es una empresa que a lo mejor va a terminar generando burnout, estrés, en fin, y además falta de orgullo de las personas ser parte de esa organización. Entonces, aquí el tema es los líderes. El mensaje para los líderes es, señores líderes de empresas, asegúrense que su empresa tiene un propósito bien definido y que ese propósito inspira y hace sentir orgullo a las personas, y asegúrense que todas las acciones que se hacen en el día a día en la organización está alineada con ese propósito, están alineadas, honran ese propósito. De esa manera vamos a darle el terreno fértil a las personas. Ya luego habrá que trabajar también con las personas. Humberto, hoy hablamos en nuestro programa de acoso laboral y es una de las tantas causas que la gente tiene o motivos para renunciar a su trabajo, pero pasa que anoche, tarde-noche de domingo, me sentaba yo a leer un artículo de la revista Poder. En el 2019, escuche fechas, en el 2019 la revista Poder sacaron un artículo en el que hablaban de que al 2025 el 35% de la población que labora, que tiene un contrato laboral, que no es dueña de la empresa, pues quería ser emprendedor o quería abandonar de pronto ese lado de trabajador para emprender. Es una muy buena estadística, el 35%, o sea, falta un año para que el 35% de esa gente se decida. Uno, ¿cuándo realmente debe renunciar a un trabajo para dedicarse a lo suyo? Bueno, aquí yo quiero hacerte un comentario porque hoy en día hay como una especie de moda de que lo cool es ser emprendedor y el que no emprende es un mediocre. Y entonces se volvió como de moda. Y realmente mi mensaje que siempre doy es, lo importante no es si tú eres empresario o empleado. Realmente esa es una circunstancia y un rol que te toca jugar en un momento dado de la vida. Lo importante es si tú pones tus talentos con amor al servicio de los demás en la función en la que hoy te toque dar, en la función en la que la vida te ponga el día de hoy. Entonces, y esto lo digo ¿por qué? Porque muchas personas renuncian a sus trabajos para emprender, buscando ganar dinero, o sea, eso es lo que los motiva, ganar dinero, supuestamente ser libres, pero realmente que el emprendedor es el menos libre, el que más trabaja, en fin, y terminan en un nivel de estrés, en un nivel de burnout altísimo. O sea, los emprendedores incluso experimentan más niveles. ¿Y esto sucede cuándo? Cuando lo que los motivaba no era el propósito, esa parte de servir con amor, de generar un valor, sino lo que los motivaba era salir de la compañía porque me siento que soy un empleado esclavo, entonces me victimizo ante la organización y además porque yo quiero ganar más dinero, supuestamente lo voy a hacer cuando yo me independice. Realmente esos no deben ser los motivadores deben ser el servicio. Si yo estoy en una organización y digo, ¿saben qué? Yo creo que hoy en día le haré más bien al mundo independiente que empleado, entonces voy por el camino correcto, voy por el camino adecuado. Y ese debe ser la verdadera motivación. Entonces, no hay ningún problema en que decidamos emprender, está perfecto, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es lo que nos motiva? ¿Nos motiva darle más amor y servir más al mundo o escapar o hacer algo cool porque es de moda, que al final voy a terminar sufriendo y dándome cuenta que el estrés sigue existiendo y de pronto hasta con niveles mucho más altos, porque además está el estrés económico propio que viven y que vivimos todos los emprendedores? Correcto, Humberto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en las Tardes del Sol. Buena energía para ti. Gracias. Muchas gracias. Que sigan pasando una tarde espectacular este lunes. Muy bien. Muchas gracias, Humberto. Y seguimos con nuestro importante tema del acoso laboral. Y en Contados Minutos vamos con la segunda parte de nuestra historia.